Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya va a empezar el culto. Y vamos a continuar con nuestra sección de los pastores. Nos quedamos en la parte de lo que es el aprisco. Hermana Ale, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Pablo. Nuevamente, nuestro versículo clave se encuentra en Ezequiel, capítulo número 34, versículos 14 y 15. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Hermana Ale, ¿qué es un aprisco? El aprisco es el redil que no es redil. Ok. Porque es el lugar seguro que el pastor construye, pero que no precisamente es el redil, sino que el aprisco es construido a donde llegan las ovejas a pastar. Es su lugar seguro. Ok, no es como tal, por decirlo de alguna manera, la casa de las ovejas o del pastor, sino es un lugar que se hace fuera de la casa para que ellas vayan, ya sea en una expedición larga, por así llamarlo, para buscar pastos. Es que o sea, las ovejitas llegan a los pastos y el pastor forma este lugar de descanso. Sí es un cerco, pero lo crea el pastor al momento en que llegan las ovejas a pastar al lugar en donde el pastor hubiese destinado. Es decir, el aprisco puede estar en diferentes lugares y el redil, a diferencia del aprisco, es ya la casa de las ovejas, en donde las ovejas saben que tienen que regresar. Pero en tanto ellas están pastando, ellas están en un viaje, el pastor lo que hace es construye este cerco, este aprisco, para que ellas puedan dormir seguras, para que ellas puedan descansar en ese momento, porque es una forma en que el pastor puede tener visible a todas sus ovejas, y dos, es esta valla que construye para que tenga tiempo el pastor si hay alguna amenaza de que ellas estén seguras. Ok, ya trasladándolo, bueno, porque esto es obviamente de algo físico, ¿no? Algo que pasa realmente con las ovejas cuando las saca el pastor a lugares alejados para pastar, para conseguir alimento, para ir a otra parte, y ahí el pastor literalmente les está dando pues un refugio físico. Uh-huh. ¿Cómo sería en un aspecto espiritual? Es que venimos del episodio pasado que tratamos toda la parte de los buenos pastos, del buen alimento. Y lo comentábamos que lo mencionaba aún el Salmo 23, de estos pastos delicados en donde el Señor nos va a hacer descansar. En este punto del alimento espiritual también va acompañado de ese descanso que en el espíritu solamente podemos tener en Cristo, y que justamente muchas veces encerramos a Dios al punto de que Él habita en la iglesia, en estas cuatro paredes, pero ahí limitamos a Dios, cuando Él puede poner este aprisco en el lugar en donde nosotros estemos. No sé si me explico un poco. Es este punto de descanso espiritual que muchas veces como siervos de Dios, como ministros, es necesario tener. Fíjate que yo lo estaba relacionando un poco más con el libro de Esta patente oscuridad, no sé si la recuerdas. Uh-huh. Hay una escena en donde el pastor va a un lugar como que de mala muerte, y de repente todos los demonios se quedan así como que choqueados, porque dicen, ahora, ¿y este qué está acá? ¿O por qué están estos seres angelicales aquí con este hombre? ¿Por qué vienen o por qué están aquí en un lugar donde tú no pensarías que estuviera un pastor? Sí. Y en la escena decían, pues los ángeles, estoy aquí siguiendo al siervo de Dios, ¿no? O lo hacían como que la seña, el señalamiento. Quizá queriendo relacionarlo un poco,
me imaginaba de que este aprisco es de que al lugar a donde nosotros vayamos, el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros para cuidarnos. Este libro de la patente oscuridad nos habla de los ángeles, cómo tienen una lucha, quizá de la mano, con las iglesias, con las personas cristianas. Pero nosotros sabemos que nosotros estamos bajo el cuidado exclusivo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, Él está con nosotros para guiarnos, para fortalecernos. No es un libro de desechar esta patente oscuridad. Nos da una amplitud para reconocer los ataques del adversario. Y de esta misma manera yo los estaba viendo. Nosotros podemos ir, no en un sentido de ir a divagar en la mente y divagar en nuestro cuerpo, en nuestra carne, sino que enviados por el Espíritu Santo, porque algo así era el relato de este pastor. Estaba llegando a un punto difícil y tuvo un propósito el que haya ido a ese lugar. Y entonces ir a un lugar determinado y que el Espíritu Santo tenga un cerco alrededor de nosotros para que nada malo nos pase. Es que sí puede ser, o sea, por el punto de que el aprisco no solamente tiene un significado, sino que tiene diversos, y de hecho, pues es esta parte que te decía, o sea, este cerco que hace el pastor para que sus ovejas estén seguras dentro del cerco. O sea, sí puede ser esta cobertura. Quizá ahí lo que me saltaría es justamente quizá el contexto, ¿no? Porque este pastor sí va con este propósito de sacar un alma de los terrenos del enemigo. Quizá ahí me saltaría un poco ese contexto, pero yo creo que sí puede ser aplicable en el punto de esta protección que tenemos siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. También pensaba en otro punto en específico de cuando nosotros salimos con, no sé, una actividad de la iglesia y nosotros tenemos el cuidado del pastor, un cerco espiritual de oración del pastor que ha puesto para nosotros como miembros de la iglesia en plena comunión. ¿Por qué lo menciono? Porque también se me viene a la mente la idea de el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y los que han venido antes de mí, dice el Señor Jesús, no son sino salteadores y ladrones. Es decir, sí, hombres que se hacen pasar por pastores y que nada más van para robar las ovejas. Cuando ven venir el peligro, huyen a la primera de pruebas. Entonces, me quedaba pensando en de que hay muchos pastores que piensan que son pastores y nada más son asalariados, que no levantan como tal un cerco espiritual, una fortaleza hecha para defender a las ovejas, sino más bien para su propio beneficio. Es que aún en el ejemplo del libro que mencionábamos en el capítulo anterior, también está esta parte donde ejemplifica del pastor cuando incluso inexperto crea un aprisco, pero crea un aprisco que no es lo necesariamente fuerte para incluso una tormenta. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el momento en el que empieza este caos de la tormenta, las ovejas empiezan incluso a saltar el propio aprisco y no está este lugar seguro. O sea, esta parte de seguridad en la cual las ovejas pueden estar en este cerco, una se basa en que el pastor construyó bien. Sí. Y segunda, de que lo construyó en un buen sitio. Creo que en eso se basa este punto del aprisco y coincido totalmente contigo en el punto de cuando incluso el pastor, cuando vamos a salir a un campamento, a una jornada de evangelización, lo primero que nos pide es estar en oración y en ayuno, o inclusive cuando viene un evento importante, solicita que estemos en esa diligencia por el punto de la cobertura en el espíritu. Pero, ¿qué pasa con otros pastores? Muchas veces no conocen la magnitud de las repercusiones o el peso espiritual que puede tener cada una de estas actividades. Entonces, ¿qué pasa con su aprisco? Que quizás sí llaman, y tengo ahorita en la mente a una persona que justamente le pasa algo y lo primero que hace es que se aísla, y se aísla con el pretexto de ir a orar y ayunar. Y dices, ok, no es que esté mal totalmente, pero el punto es bajo qué cobertura estás, sobre qué aprisco estás acudiendo. Si a uno
que humanamente tú estás creyendo que estás construyendo, o realmente hay un punto de esa cobertura y respaldo espiritual, no solo de un pastor físico, sino también de la dirección del Espíritu Santo que realmente esté dando esta cobertura. Sí, lo mencionas muy bien, porque muchos de nosotros, no sé si es una parte de soberbia, de orgullo, de decir, es que no necesito un pastor porque mi pastor es Jehová, ¿no? Citando el Salmo 23 precisamente. Sí. Pero, no sé, tenemos como que un más alto concepto de nosotros mismos, de tal manera que no nos gusta reconocer que necesitamos una dirección, tanto humana como espiritual. Y la confundimos con el yo ya sé un poco de Biblia, yo ya sé cómo actuar en estos casos, y no le permitimos nunca al Espíritu Santo que nos dirija, que nos lleve a un cierto lugar de descanso como es el aprisco. Es que justamente es esta parte, que el aprisco necesariamente debe de ser construido por el pastor, no puede ser construida por la oveja, necesariamente necesita la intervención del pastor para que sea seguro. Y ahorita me recordaste a esta corriente de cristianos no eclesiásticos. Es decir, sí son cristianos, sí creen en la Biblia, sí confiesan que Jesús es el único y suficiente Salvador, pero no creen que es necesario acudir a la iglesia. O aquellos evangelistas que igual tienen toda esta misma corriente, pero no creen necesario pertenecer a una iglesia local en la cual puedan llegar a descansar. O sea, ellos son autosuficientes respecto del punto eclesiástico, del punto congregacional. Y es ese, cuando ellos necesiten una cobertura, si bien es muy cierto, Dios los puede cubrir, pero al final en el Nuevo Testamento encontramos ese mandato de congregarnos, porque es ahí donde vamos a ver ese ágape derramado no solamente quizá en nuestra persona, sino en las demás personas, que podemos alentarnos los unos a los otros. Me recordabas un ejemplo que he puesto en otro tema de el arrebatamiento, en donde imagínate que haya personas que sí hayan creído al anuncio de Noé, de que iba a llover, de que era necesario entrar a un bote o al bote que estaba construyendo Noé, al arca. Pero ellos decían, no, yo no voy a entrar a tu arca, en este ejemplo, este nuevo ejemplo, yo no voy a entrar a tu arca, yo voy a hacer mi propio barco con mis propias fuerzas para ser salvo de esta catástrofe que está viniendo, porque sí creo en tu anuncio, sí creo en lo que estás diciendo, pero no me parece lo que estás haciendo. Entonces, dice la palabra de Dios, los únicos que sobrevivieron fueron Noé, sus hijos y sus esposas. Y bueno, y los animalitos, ¿no? Aterrizando la idea, ¿no? Creo que nosotros no dimensionamos lo que el Señor quiere para nosotros realmente, sino que nos aferramos a pensar lo que nosotros queremos, a solucionar como nosotros pensamos que es la solución. Y nunca le damos el espacio, el tiempo, y ni siquiera nos ponemos bajo la dirección del Espíritu Santo, sino que ahora sí, tú con estas tus fuerzas, ve y levanta, ve y pisa, porque lo que la planta de tu pie tocare, eso es tuyo. Entonces, estamos muy lejos, pienso yo, de que tengamos la dirección del Espíritu Santo. Es que al final es hermosa la palabra de Dios porque te da incluso los puntos que debes de hacer como oveja, ¿no? Que necesariamente e indispensablemente necesitas un lugar de reposo. Sí. Y eso es el aprisco, pero muchas veces quizá no leemos la palabra de Dios y no nos damos cuenta de estos puntos y refugios que Dios provee espiritualmente para que nosotros acudamos. Y dos, quizás no sabemos identificarlos. ¿Por qué? Porque vienen todas estas corrientes en las que nos dicen, tú eres autosuficiente, solo basta con creer en Dios y ya vas a ser salvo para toda la vida. O el punto de siempre tienes que estar sirviendo para poder ser salvo y entonces nos convertimos en salvos por obras. Y nos olvidamos de todos estos puntos que el Señor da a través de su palabra para que también nosotros hallemos descanso.
me quedaba recordando el libro que leímos sobre el pastor. El libro que se llama El Pastor, de José Luis Navajo. José Luis Navajo. Y bien lo mencionas, él llega como que a un tipo de cueva y dice, aquí voy a guardar tantito a las ovejas. Y en lo que él iba construyendo este aprisco, había una tormenta tremenda, pero las ovejas estaban seguras, estaban guardadas en este tipo de cueva, un tipo de pequeño redil que había preparado antes. Muchas veces no nos damos cuenta de que el pastor realmente está trabajando en medio de la tormenta, en medio de tantas dificultades, tantos problemas, y nada más queremos ver nuestro propio beneficio, como ovejas quizá, ¿no? Ovejas que quieren ver un resultado, quieren ver que fuéramos nosotros el Señor Jesús, ¿no? Para que no tuviéramos ningún error y este tipo de cosas. Sin embargo, el pequeño pastor estaba trabajando con todas sus fuerzas y dice que no durmió con tal de traer seguridad a sus ovejas. Sí. Y lo más hermoso de todo esto es de que quien vela por nosotros en todo tiempo y quien busca nuestro beneficio, aun cuando nosotros mismos no lo vemos, es el Señor Jesús. Solamente que nosotros queremos un beneficio en la carne, un beneficio material, humano, que no nos va a dar provecho para la vida eterna. Y eso no es lo que Dios está preparando para nosotros. Dice la misma Escritura, si nosotros anhelamos las cosas materiales, vamos a perder el reino de los cielos. Si perdemos nuestra vida en la tierra, vamos a ganarla en el reino de los cielos. Entonces, no sé, me siento un tanto inconforme porque muchas veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y pareciera que a nadie le importa. Es que yo justo iba a ese punto, hermano Pablo, porque en este libro hay un pastor más experimentado que el pastor que es el protagonista. Y le da una instrucción después de que construya este aprisco, es de que no lo destruya. ¿Por qué? Porque le va a servir a otro pastor para que cuando llegue, digamos que le facilite un poco el trabajo porque el aprisco ya está construido. Y muchas veces, quizá no nos damos cuenta de esta parte, ¿no? De que no sabemos identificar de aprisco a aprisco. Porque no solamente habla de un aprisco, sino habla de varios apriscos. Y espiritualmente no sabemos identificar de un aprisco a otro aprisco para que nosotros hallemos descanso. O sea, después de ser alimentados, hallar descanso. Y otras veces no nos damos cuenta que el Señor nos utiliza para construir estos apriscos. Y lo dejamos pasar por nuestra humanidad, ¿no? Bueno, yo creo, no sé. Probablemente. Sí, me recordaste también lo que dice la Escritura de cuando estaban volviendo de la cautividad en Babilonia, de Esdras, ¿no? Nehemías, que les mencionaba a Dios o les decía a Dios de que tienen que levantarse, tienen que esforzarse. Con una mano empiezan a construir y con la otra tengan su espada, porque hay apriscos que muchas veces están derribados por el tiempo, están derribados por las luchas, están derribados por las tempestades, pero tu deber es trabajar, levantar el muro, de tal manera que el Espíritu Santo te va a ayudar para que puedas hacer los dos. No necesitas la ayuda de otro más que del Espíritu Santo, y Él nos va a guiar a toda verdad. Sí, pero aún ahí en esa parte, por eso te digo, quizá me choca un poco esta nueva corriente de que se dicen cristianos no eclesiásticos. Sí, es que mira, entiendo a dónde vas y antes de que vayas para allá. ¿Por qué? Porque en la historia estaba, me parece que eran los samaritanos o otro pueblo que quería ayudarle a levantar el muro a Israel. Sí. Pero ellos dijeron no, porque es nuestra responsabilidad. Sí. Y por eso a eso iba. De que no vas a permitir que entre otro a tomar tu corona, no vas a permitir que entre otra corriente doctrinal, no vas a permitir que entre otro tipo de persona a robarte la bendición que Dios tiene para ti de trabajar para la gloria de su nombre. Pero es que a ver cuántos años estuvieron también derribados los muros. Los años que hayan sido, o sea, sí, entiendo. El punto a que voy, muchas veces también nosotros humanamente nos desesperamos porque vemos esos muros y no hay quien.
No sé si me... Sí, pero es que precisamente, poniendo quizá de ejemplo a Ebenezer, hay muchos que no quieren trabajar. Sí. Y somos una iglesia que nos consideramos de sana doctrina, de hombres y mujeres que buscan el reino de los cielos. Y hay ovejas que quieren seguir siendo las niñas de los ojos y sin responsabilidades y sin trabajar, sin poner la mano en el arado, ¿no? O quitar la mano del arado. Y somos una iglesia de sana doctrina, reiterando, una iglesia que busca al Dios verdadero, al único Dios viviente, al creador de los cielos y de los cielos de los cielos, y que hizo todo con entendimiento. A Él le buscamos, a Él le servimos. Creo que es deber de nosotros comenzar a trabajar. No es nada más de que, ay, sí, trabaja, pastor. Ay, sí, los elegidos son los de allá. No, somos nosotros, porque no se trata de ver lo que hace el de enfrente o lo que no hace el de enfrente, sino de que nosotros pongamos manos a la obra, en la obra del Señor, como Él nos disponga, como Él nos guíe, porque eso es lo importante, de que Él nos guíe, que Él nos dirija. Reconocer el aprisco, bien lo dices. ¿Cómo? A través de las Sagradas Escrituras. Sí. Si nosotros no escudriñamos, no dice leemos, dice escudriñamos las Sagradas Escrituras, nunca vamos a dar lugar a que el Espíritu Santo nos hable. Si seguimos atados como este personaje que tú mencionabas, de que, yo me voy a apartar y voy a orar y yo voy a ayunar y yo. ¿Quién es el que está en el centro, en el trono de su corazón? Sí. La misma persona. Nunca le permitimos al Espíritu Santo que Él sea el centro de nuestra vida. Bueno, hermano Pablo, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.